Programa 4. El comportamiento de los datos de dos variables. Resolver problemas que involucren el comportamiento de datos de dos variables en situaciones de su propio interés, tras conocer la tendencia, el coeficiente de correlación lineal y la fórmula que relaciona las variables mediante la presentación tabular y la gráfica con una actitud crítica de tolerancia, respeto y capacidad de análisis. Hola, ¿llevas mucho tiempo esperándome? ¿Qué? Ay, que si llevas mucho tiempo esperándome. Sí, como una hora. Habíamos quedado que íbamos a estudiar juntos para el examen de ingreso a la universidad. Ay, perdóname, es que pues se me atravesó una cascarita de béisbol y como el deporte mejora el rendimiento académico, pues no pude negarme. Pretextos. Para que te vaya bien en la escuela lo que necesitas es estudiar, no practicar un deporte. Ay, en serio, Rodrigo, ¿eh? ¿Cuándo será el día en el que tú y yo estemos de acuerdo? Afortunadamente contamos con un recurso valioso para analizar esta situación y hacer afirmaciones con argumentos, ¿no? No me digas, ¿qué estás insinuando? Hacer un estudio para ver qué relación hay entre el rendimiento académico y el tiempo que se le dedica a practicar un deporte. Eso implica utilizar nuestros conocimientos de estadística. Así es, también necesitamos averiguar a quién va dirigido el estudio y a quién vamos a aplicar la encuesta. Puede ser que solo la apliquemos a nuestros compañeros de clase, ¿no? Ay, me parece bien. Pero espera, ¿qué vamos a preguntar en la encuesta? ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos averiguar si existe una relación entre el promedio semestral de los alumnos y el número de horas semanales que dedican a la práctica del deporte. Ok, entonces dos preguntas básicas serían: ¿cuál es tu promedio semestral y cuántas horas a la semana dedicas a la práctica de un deporte? Así es, también necesitamos averiguar a quién va dirigido el estudio y a quién vamos a aplicar la encuesta. Puede ser que solo la apliquemos a nuestros compañeros de clase, ¿no? Ay, bueno, pues no se diga más. Manos a la obra. Somos como 35 en el salón, entonces pues sí les podemos preguntar a ellos. Va, pues no se diga más. Manos a la obra. Ok, ya quedamos. Vámonos. Pues vámonos. Pues ahora sí viene lo bueno, Rodrigo. ¿Cómo vamos a organizar toda esta información? Es lo mismo que me estaba preguntando, porque a diferencia de otros estudios estadísticos que hemos realizado, ahora necesitamos analizar dos aspectos diferentes. Sí, ya sé. El promedio de cada estudiante y el número de horas que dedica semanalmente a realizar un deporte. Y debemos de ver la manera en que las vamos a relacionar para ver si existe una relación entre ellas o no. Creo que ya sé cómo vamos a organizar toda nuestra información. Si quieres, todas estas las vamos a poner juntas. Pásanos también. Una población cualquiera tiene diversas características o propiedades susceptibles de ser estudiadas, y la mayoría de los problemas reales implican el análisis de más de una característica o propiedad. Además, se plantea la posibilidad de que existe una relación o influencia entre ellas. Con frecuencia, se trata de dar respuestas a preguntas como: ¿están relacionadas estas dos características? En caso afirmativo, ¿cómo es esta relación? En estadística, estas características o propiedades de interés se convierten en variables de estudio y dan lugar a un estudio estadístico bidimensional en el cual se analizan de manera conjunta dos variables, en principio independientes, para determinar si existe o no una relación entre ellas. Si la respuesta es afirmativa, será posible predecir el comportamiento de una variable tomando en cuenta el conocimiento que se tiene de la otra. Por ejemplo, la relación que existe entre la estatura y el peso de una persona. A los datos que corresponden a dos características distintas de un mismo individuo de una población se les llama bivariados. En términos matemáticos, los datos bivariados forman pares ordenados que se escriben como X, Y, donde identificamos a la variable X con los valores que tienen los datos de la primera característica de cada individuo y con la variable Y a los valores de los datos de la segunda característica. Se dice que los datos están ordenados porque un valor de X siempre se enuncia primero, de modo que a cada X le corresponde una Y. Ambas variables son independientes, pero se supone que existe una relación entre ellas que se define y se indaga si es posible o no. Por lo tanto, la definición de esta relación es fundamental para determinar cuáles son los valores que corresponden a la variable X y cuáles a Y. La manera en que se consideren proporcionará resultados distintos. Veamos. Conforme crece una persona, su peso aumenta. Uno puede preguntar, ¿existe alguna relación entre la estatura y el peso?
En el caso de la estatura y el peso de una persona, cualquier variable puede ser considerada como X o Y. Dependerá de la relación que se defina o de la pregunta formulada en el estudio estadístico. Por ejemplo, ¿es posible predecir el peso de un estudiante de bachillerato tomando como base su estatura? En este caso, la variable X corresponde a los valores de la estatura y la variable Y a los del peso, mientras que si se define que la estatura de un estudiante de bachillerato depende de su peso, la variable X es el peso. Debemos de colocar en una tabla los datos que corresponden a ambas variables. El promedio semestral de calificaciones y el número de horas semanales de práctica deportiva. Pues bien, veme dictando por favor cada una de las respuestas de los encuestados. Sale. El primero dijo que su promedio es de 8.1 y practica 10 horas a la semana fútbol. El segundo contestó que su promedio es de... ¿Terminamos? Sí, a ver, ¿cómo quedó la tabla? Y ahora, ¿cómo analizaremos esta información? Debe de haber una manera de representar gráficamente los datos bivariados, ¿no crees? Sí, y seguramente existe algún método o procedimiento para realizarlo. ¿Investigamos? Sí, a ver. No debemos olvidar que los datos bivariados nos indican que por cada individuo hay dos valores, representados con el par ordenado XY. Cada uno de estos pares de valores corresponden a las coordenadas de un punto que es posible ubicar en cada uno de los ejes, horizontal y vertical, de un diagrama cartesiano. La representación gráfica de los datos bivariados se le conoce como diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta que nos permite visualizar el grado de relación que existe entre dos variables cuantitativas a partir de la forma en que se distribuyen todos los valores de los datos una vez que se han graficado. Para interpretar la gráfica del diagrama de dispersión, se considera hacia dónde se distribuyen los datos y qué tan cercanos están. De tal manera que se pueden presentar algunas de las siguientes situaciones. Cuando los puntos se alinean claramente alrededor de una línea recta imaginaria que pasa por el centro de la nube, decimos que hay una correlación fuerte entre ambas variables. La correlación es positiva cuando el valor de la variable Y aumenta conforme a la variable X incrementa. También se dice que la correlación es positiva cuando el valor de la variable Y disminuye conforme a la variable X decrementa, como en el caso de la altura y el peso de un bebé, a mayor altura, mayor peso. La correlación fuerte es negativa cuando Y decrece mientras X aumenta, o mientras la Y crece y la X disminuye, como la relación entre la cantidad de tabaco que se fuma y la esperanza de vida. La correlación es débil cuando los puntos no están suficientemente agrupados. Por lo tanto, es difícil asegurar que hay una relación entre las variables. También hay correlación débil positiva al aumentar ambas variables y negativa cuando Y disminuye y X aumenta. Cuando la nube de puntos adquiere forma de curva, elipse o cualquier otra figura geométrica, significa que la correlación es compleja, ya que la relación entre las variables no es simple o lineal. Si los puntos están dispersos en el diagrama, quiere decir que no existe una relación entre las variables, como la relación entre los años de vida de una persona y el número de viajes que realizará durante ella. Además, a través del diagrama de dispersión es posible calcular el valor del coeficiente de correlación. Este coeficiente mide la intensidad de covariación entre las variables cuantitativas. En otras palabras, determina el grado de relación o efecto que tiene el cambio de una variable sobre la otra. Su valor va de -1 a 1. El 1 indica una correlación fuerte positiva perfecta y el -1 una correlación fuerte negativa perfecta. Estamos a un paso de comprobar si el rendimiento académico de nuestros compañeros mejora al practicar una actividad deportiva de manera regular. Sí, ya solamente falta colocar los puntos uno por uno en el diagrama de dispersión, ¿ok? Yo lo voy a hacer. A ver, en el eje de las X colocaremos los valores correspondientes a la variable del promedio semestral de calificaciones. Y en el eje vertical el número de horas a la semana que se dedican a hacer deporte. Así es. ¿Qué te parece si en el eje horizontal iniciamos a partir del número 6? Pues los promedios que registramos en la tabla son iguales o mayores que ese valor. Me parece perfecto. En el eje vertical no podemos hacer lo mismo. Las respuestas van desde 0 hasta 19 horas. Sí, es verdad. Bueno, ya está. ¿Me vas indicando cada uno de los puntos, porfa? Claro. El primero es 8.1, 10... Ya quedó, mira. Muy bien, Dani, ¿eh? Oye, pero los puntos no están agrupados. Cierto, tienes razón. A ver, chécalo. No, ¿verdad? Ni tampoco se forma alguna figura geométrica. Eso quiere decir que las variables no están correlacionadas. Eso creo, porque si tomamos en cuenta todos los promedios iguales o mayores que 8, nos damos cuenta de que hay alumnos que dedican 0 horas a la semana al deporte.
pero también hay otros que hacen ejercicio durante 19 horas a la semana y tienen buen promedio. Sí, mira, el alumno que más horas practica deporte tiene un promedio de 9.4 y hay un alumno que pasa 18 horas realizando una actividad física y tiene 6.5 de promedio. Es cierto, está muy disparejo el asunto, porque el alumno que tiene el menor promedio, es decir, 6, solamente practica 4 horas de deporte a la semana. Eso quiere decir que no hay una correlación de las variables, porque cuando aumenta la variable la otra no se comporta de la misma manera. En algunas ocasiones disminuye y en otras aumenta. Tienes razón, pero no me voy a dar por vencida así tan fácil, ¿eh? Está comprobado científicamente que el deporte ayuda a mejorar el desempeño académico. A lo mejor sí, pero eso que dices implica cambiar nuestro planteamiento inicial, decir que el rendimiento académico influye en el tiempo que se le dedica a la actividad deportiva, a que practicar deporte mejora el rendimiento académico, y de seguro debe de haber otras variables involucradas. Puede ser. Lo primero que me dices, con los datos que tenemos, implica que en el diagrama de dispersión la variable X es el número de horas semanales que practica deporte, y Y el promedio semestral de calificaciones, lo que se ve de la siguiente manera. Me encanta que no te des por vencida. En este caso vemos que se mantiene que no existe una correlación. Oye, ¿y habrá otra forma de saber si dos variables están relacionadas o solamente con lo que se visualiza en el diagrama de dispersión? Busquemos de qué otra manera se puede saber si dos variables están relacionadas. Ok. Pues vámonos, a ver. No, está fácil. Recordemos, el coeficiente de correlación lineal R es la medida de la intensidad de la relación lineal entre dos variables. El coeficiente indica el grado de efecto que tiene una variable sobre otra. Su valor siempre está entre -1 y 1. Un valor igual a 1 nos indica la existencia de una correlación fuerte positiva perfecta en la que los puntos formarán una línea recta en el diagrama de dispersión, lo que indica que existe una relación entre las variables o características de estudio. El valor -1 pertenece a la correlación fuerte negativa perfecta en la que los puntos del diagrama de dispersión crearán una recta decreciente. Si el valor está cercano a -1 o al 1, la correlación es fuerte. Si está próximo al 0, la correlación será débil, mientras que el 0 indica la independencia total entre ambas variables. Para calcular el coeficiente de correlación de una muestra se aplica la siguiente fórmula. R es igual a la covarianza entre X y Y dividido entre el producto de sus respectivas desviaciones estándar muestrales. Y si los datos corresponden a una población, la fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal es ρ igual a la covarianza de X y Y entre el producto de las desviaciones estándar poblacionales de X y de Y. Dada la complejidad de estas fórmulas, vamos a analizar y desarrollar cada parte. El numerador es la covarianza de X y de Y, y esta a su vez es una medida descriptiva de la asociación lineal entre dos variables. Se calcula como la suma del producto de sus desviaciones respecto a la media de X y de Y. El denominador se calcula con el producto de sus desviaciones estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se calcula mediante la suma de la diferencia entre el valor de cada dato y la media. Su producto se expresa de la siguiente manera. Al sustituir las expresiones anteriores en el numerador y denominador de la fórmula para obtener el coeficiente de correlación lineal muestral, se tiene la siguiente expresión, que es posible simplificar y expresar como el siguiente cociente. Para obtener el coeficiente de correlación lineal, se necesita calcular el valor de la media de la variable X, el valor de la media de la variable Y, la desviación estándar de la variable X, la desviación estándar de la variable Y, el producto de las desviaciones de X y Y. Puede ocurrir que no se conocen los valores de la media de X y de Y. Entonces se utiliza la siguiente fórmula. El tamaño de la muestra denotado por n, la suma o total de los valores de la variable X, la suma de los valores de la variable Y, la suma del cuadrado de los valores de X, la suma del cuadrado de los de Y, la suma del producto de los valores de X por Y, el cuadrado de la suma de los valores de X,
el cuadrado de la suma de los valores de y. Veamos un ejemplo. El primer paso es organizar en una tabla los pares ordenados de las variables x, y. Después adicionaremos columnas para calcular el cuadrado de x, el cuadrado de y el producto de x, y. Al final de la tabla, colocamos la fila con las sumas o los totales. Sustituimos los valores de las sumas en la fórmula para calcular el coeficiente de correlación. R es igual a 9.190 entre la raíz cuadrada del producto de 13.969 por 8.580. El resultado es 0.8394. Lo redondeamos a 0.84. El coeficiente 0.84, al acercarse a 1, nos indica que sí existe una correlación. Es fuerte y positiva entre las variables. No, mi Dani, ahora sí me la pusiste bien difícil. Vamos a tener que hacer un buen de cálculos. Ay, no te quejes. Lo único que tenemos que hacer es terminar la tabla de datos bivariados que ya habíamos comenzado. Bueno, está bien. Lo único malo es que no vamos a poder utilizar la hoja de cálculo, si no todo sería más fácil. Así que primero hay que calcular el cuadro de todas las variables x. Ahora obtenemos el cuadrado de todas las variables y. Y por último el producto de cada par ordenado, es decir, multiplicar cada x con su y. Nos falta sacar los totales de todas las columnas. Cierto. Sigue hacer la sustitución en la fórmula para obtener el coeficiente de correlación. Primero comenzamos identificando las sumas y después sustituir en la fórmula para no equivocarnos. Ya casi terminamos. Ahora sí a sustituir los valores de las sumas en la ecuación. Haciendo las operaciones por separado tenemos R igual a 309.5 entre la raíz cuadrada del producto 1473.21 por 39.850. Y finalmente al hacer la operación el resultado es R igual a 0.0403. No lo puedo creer. Eso quiere decir que la correlación entre las variables promedio semestral y horas semanales dedicadas al ejercicio es baja. Así es, el diagrama de dispersión ya nos lo había indicado. Sí, solamente quería estar segura, aunque creo que no tenía razón. No, el resultado nos dice que no existe una correlación entre las variables. Pero bueno, eso no quiere decir que practicar un deporte no ayude a mejorar el rendimiento académico. Tienes razón. Además hay que tomar en cuenta otras variables, como por ejemplo, equilibrar las horas de ejercicio con las de estudio y con una alimentación sana. Exactamente. Oye, ¿pero qué horas son? Oye, ya me tengo que ir, ya ni estudiamos nada para el examen. Ay, tienes razón, perdóname. Pero bueno, por lo menos aprendimos sobre los datos bivariados y cómo se relacionan o no entre ellos. Bueno, eso sí, por lo menos en la parte del examen de estadísticas nos verá muy bien. Sí, eso sí. Nos vemos. Cuídate. Estudias, a ver quién saca mejor calificación.